Hola a todos los que me están escuchando. Normalmente estas recopilaciones son protagonizadas por traileros o camioneros, como les llamen en su país, pero no siempre es el caso. En este volumen en especial, los protagonistas no se limitarán únicamente al gremio de aquellos que trabajan recorriendo las carreteras de sus países, sino también a todos aquellos a los que alguna vez les sucedió algo extraño o paranormal mientras conducían, ya sea una madre que va de vacaciones con su hijo o un taxista que simplemente fue a dejar un pasajero en la casa. Nadie, absolutamente nadie está exento de vivir una experiencia aterradora tras el volante. Además, me gustaría agregar que algunas de las historias que van a escuchar, más que todo después de la primera mitad del video, son historias que ya se han contado con anterioridad en el canal, pero que a mi criterio han sido tan aterradoras que merecen un puesto en esta recopilación definitiva de relatos en carretera. Así que me tomé la libertad de regrabar y reeditar algunos de los relatos más icónicos de esta saga. Tengan a mano su rosario y los dejo para que disfruten en compañía de sus seres queridos o de lo que sea que se oculte en sus casas. Hola Nick, espero que te encuentres con bien al momento de leer esto. Hace ya un tiempo quería comentar esta historia y hoy por fin me atreví a hacerlo. Lo que sucedió fue lo siguiente. Mis amigos y yo habíamos planeado un retiro de fin de semana a una casa de campo que era propiedad de uno de los padres de los muchachos. El caso es que empezamos la fiesta desde temprano y aún habían ciertas cosas por comprar para el resto del fin de semana. Así que, a eso de las 9 de la noche, me mandaron a mí a comprar lo que hacía falta al pueblo que quedaba a 20 minutos del lugar. La casa quedaba un tanto apartada de la carretera. Debías entrar por un camino apartado que tenía campo y hierba a ambos lados. Cuando me metí al auto, que empecé a salir del terreno donde estaba la casa, a mí me pareció ver la cabeza de un caballo a lo lejos asomándose entre la hierba alta. Lo cual me pareció extraño porque nunca se nos dijo que tenían animales, y además llevábamos todo el día en la casa y en ningún momento vi un caballo o algo parecido. Yo paré el auto por un momento para verlo mejor. Prendí las luces delanteras alumbrando hacia la hierba alta, y en efecto, ahí estaba. No se le veía el rostro, pero sí se distinguían las orejas y también lo que yo estaba seguro que eran sus ojos, ya que habían dos esferas rojas en medio de la oscuridad que brillaban. Bajé las luces y, normal, salí del terreno pensando que solo era algún caballo de alguna de las fincas vecinas que se había soltado. Yo estaba cruzando ya el camino de terracería y lo podía ver a lo lejos. O bueno, veía la hierba alta moverse y en un determinado momento lo escuché relinchar. Era bizarro. Era muy tétrico. Parecía más una risa, lo cual me puso los nervios de punta. Pero cuando salí a la carretera principal no lo vi más. Aquel tramo era muy solitario, y más a esas horas de la noche, así que traté de ir algo rápido por las cosas. Había algo en el ambiente que me inquietaba demasiado. Algo que tenía que ver con aquel extraño animal. No sé por qué, pero no me podía quitar esa sensación de que me venía siguiendo. Aun cuando la carretera estaba vacía y estaba volteando a ambos lados y veía que no había nada, aún así lo sentía encima mío. Fui por las compras, las monté al auto y emprendí el camino de vuelta a casa. Cuando llegué a aquel tramo donde había solamente puro campo a los lados, lo volví a ver. Esta cosa sacó su cabeza de entre la hierba. Ahí, a mitad de la carretera, lo cual me hizo maniobrar un poco para esquivarlo y me detuve casi que de inmediato. Mi miedo no era únicamente que aquel animal se haya asomado así sin previo aviso, sino por lo que alcancé a ver.
y era su rostro. Era como si estuviera seco, con la piel pegada al hueso, momificado, no sé cómo describirlo, pero el caso es que no parecía ser el de un animal vivo. Y por si fuera poco, tenía una cabellera larga de color negro en vez de una crin. Me quedé petrificado a mitad de la calle viendo por el espejo hacia atrás. Y ahí lo escuché salir de entre la hierba. Fue solo cuestión de un segundo y lo vi cruzar la calle. Pero lo que vi cruzar la calle era un ser bípedo, no un caballo. Quise pensar que era alguien con una máscara puesta. Así de ilógico como suena, una broma en medio de la nada, porque no quería pensar en la posibilidad de que tal vez lo que yo había visto era algo paranormal. Ya por fin había entrado al camino que llevaba a la casa, y a pocos metros de mí vi a alguien salir de la hierba, lo cual por un breve instante me hizo pensar que, después de todo, sí había alguien haciéndose el chistoso. Pero descarté esa idea tan rápido como llegó a mi mente. Y es que no había manera de que hubiese llegado tan rápido de un punto a otro. Esa es la primera. Y ahí estaba lo que a mí me parecía ser una mujer, a juzgar por la silueta que estaba de espaldas a mí, a un lado del camino. Les juro que hice lo posible por no mirar a los lados, porque sabía de una u otra forma que lo que me iba a encontrar no era algo de este mundo. Y aunque por un momento me estaba funcionando lo de mantener la mirada fija hacia el frente, la pude ver con el rabillo del ojo. Lo que estaba al lado mío era una mujer alta, la mujer que tenía el rostro de aquel supuesto animal que había visto anteriormente. Yo ya había escuchado de las leyendas de aquella zona. Sabía de este peculiar espectro, de aquella mujer con rostro de caballo que se le aparece a los borrachos y mujeriegos, etc. Pero yo solo pensé que eran leyendas, que no era nada más que un mito para asustar a los que andaban por ahí vagando en la madrugada o a altas horas de la noche. Pero era algo real. Aquello era real. Tenía esa voz en mi cabeza diciéndome que pisara el acelerador a fondo y no dudé en hacerle caso tan pronto como la vi detenerse. Llegué a la casa y ni siquiera salí de inmediato. Estaba en shock. Me quedé unos 5 minutos ahí en el auto sin saber qué le iba a decir a los chicos o si decirles en primer lugar. Pero al final opté por no decir nada. No quería arruinarles la fiesta, y conociéndolas, tampoco es como que me hubiesen tomado en serio de haberlo hecho. De igual manera notaron que algo no andaba muy bien, ya que según ellos llegué pálido y sudando. Solo les dije que me sentía un poco mareado, que eso era todo, y dejé que siguiera la fiesta, aunque no podía dejar de ver hacia afuera, como esperando a que esa cosa se fuera a aparecer en la casa. Al día siguiente, Felipe, el chico que era dueño de la casa, me preguntó que si no había escuchado nada raro en la madrugada. Le dije que no, que estaba profundo, pero le pregunté por qué. Me dijo que después de que yo me fuera a dormir, le pareció escuchar un caballo relinchando fuera de la casa, que incluso salieron y le dieron una vuelta a la casa para ver si lo veían, pero nada. Y como aún nos quedaban 2 días más, no les comenté absolutamente nada de lo que había sucedido la noche anterior. Esa historia no se las conté sino hasta tiempo después, y sus caras eran de horror puro. Menos mal escogí guardar silencio en su momento. Yo, por mi parte, solo espero que esta historia no se repita, y sabrá Dios cuántas otras personas la habrán visto por esa zona. Pero bueno, esta es mi historia. Gracias y saludos. Saludos a todos. Hoy quiero compartir algo que me sucedió recientemente mientras venía del trabajo a la casa. Normalmente suelo evitar conducir a altas horas de la noche, principalmente por cuestiones de seguridad. No me gusta exponerme a la carretera. Y no hablo únicamente por la inseguridad en el sentido de que pueda estar en peligro mi integridad, sino porque sé muy bien que cosas muy extrañas suelen ocurrir en las carreteras y más durante la madrugada. Ese día salí tardísimo de la oficina,
No había ni una sola persona en la empresa, pero yo tenía que terminar de archivar unos documentos y quería hacerlo todo de un solo tajo, por lo que me quedé hasta tarde. Salí de ahí a eso de la 1 de la mañana. A unos 2 kilómetros antes de llegar, hay un viaducto un tanto alto que atraviesa la autopista que lleva al sur, casi saliendo de la ciudad, y es más que todo por donde transitan tráilers y otros vehículos más pesados. Aquel puente, después de las 8 no lo atraviesa nadie a pie, ya que es un punto bastante peligroso para peatones y se arriesgan a que los roben. Y si son mujeres, peor. Con la situación tan lamentable en la que está el país, ellas son las que más evitan cruzar por aquella zona. Cuando venía subiendo el puente, vi a 2 tipos de muy mala pinta, la verdad, que venían bajando casi a tropezones. Lo primero que imaginé es que venían de asaltar a alguien, pero cuando avancé un poco más, vi que había una chica caminando adelante muy pegada a los barandales. En ese momento pensé lo peor. Pensé que aquellos tipos tal vez le habían hecho algo. Luego la vi subirse a la baranda y ahí me orillé rápidamente y me bajé del auto. Pero antes de que pudiera gritarle o siquiera acercarme, vi cómo se dejó caer de cabeza hacia la autopista. Yo solamente pude gritar. Obviamente eso me aterró, pues a quién no lo dejaría en ese estado el ver que una persona acaba de quitarse la vida frente a sus ojos. Corrí hasta la orilla, entre gritos. Y más cuando escuché a un tráiler a lo lejos. Pensé que ahí quedaría. Pero al asomarme por el borde del puente no vi ningún cuerpo. No vi absolutamente nada. Ahora no solamente estaba aterrado, sino también confundido. De repente me pareció escuchar que alguien lloraba. Lo sentía detrás de mí. Les juro que el corazón lo tenía en la garganta. Me estaba hiperventilando y fui de vuelta al auto. Volteé una vez más hacia el lugar donde la chica había saltado y noté un detalle del cual no me percaté antes. Y es que abajo de la baranda, precisamente en el lugar donde ella saltó, había una corona de flores y una cruz. No dudé ni un minuto en prender el auto y largarme de ese puente. Ya entendía qué era lo que habían visto esos 2 tipos, por qué corrían tan despavoridos de ese lugar. Aunque es una historia aterradora, no puedo negar que siento cierta tristeza por esa chica. Pensar en qué es lo que posiblemente la llevó a saltar cuando estaba con vida, y el hecho de que ahora esté ahí, atrapada en ese lugar repitiendo ese ciclo por quién sabe cuánto tiempo. Rezo porque su alma encuentre la paz. Gracias por su atención. Bendiciones. Hola Nick. Saludos a ti y a tu comunidad. Espero que estén muy bien. Yo era una persona escéptica en cuanto a todo lo paranormal. De hecho, era el típico que se las daba de gallito metiéndose donde no lo llaman, retando lo que no conoce. Hasta que me llevé mi buen susto por andar de hocicón. Mi relato está relacionado a una carretera muy conocida en México. Una que en mi opinión no tiene nada que envidiarle a la rumorosa en cuanto a leyendas se refiere. Hablo del infame kilómetro 31. Para ponerlos en contexto a los que no son de aquí, este kilómetro en especial se rumora que es uno de los más embrujados. Tanta es su fama que incluso hicieron una película basada en él. Esta ruta se ha cobrado muchas vidas debido a la cantidad de accidentes que suelen ocurrir sobre ella, algunas veces por las curvas y el mal clima, pero en gran parte también por las apariciones que se dan en aquel sitio. En su desespero por esquivarlas, la gente simplemente se estrella. Hay desde sombras, monjes de negro, personas errantes que perdieron la vida. También se cuenta la leyenda de un niño que se aparece ahí. Cuanto espectro ustedes puedan imaginar, esa carretera lo tiene. El sitio tiene una carga pesadísima y por si fuera poco, cuando las condiciones climáticas empeoran, también empeora esa carga. Aunque hay muchas personas que dudan de todo esto, y yo al principio era una de ellas.
así que no dudé en tentar la suerte adentrándome en ese lugar. Porque sí, porque quería ver con mis propios ojos qué tan verídico era aquello. Y yo solo les puedo decir que el que busca, encuentra. Un día en el que no tenía absolutamente nada mejor que hacer con mi vida, decidí que iba a investigar un poco acerca de ese kilómetro 31, a ver si era verdad que ahí se aparecía algo. Venía precisamente por la autopista de la México Marquesa, camino al desierto de los Leones. Como ya les había mencionado previamente, fui con la intención de comprobar si de verdad pasaba algo raro en aquel lugar. Eran ya pasadas las 10 de la noche y no había mucho tráfico, aunque aún se distinguía uno que otro vehículo por la autopista. Y hasta ahí todo marchaba normal, pero conforme empecé a adentrarme más en la carretera, concretamente el tramo que lleva al mirador del desierto de los Leones, empecé ya a sentirme algo inquieto. Aunque esta parte era un poco más sugestión, creo yo, por lo tétrico que se veía el lugar. Había mucha niebla que no sé ni en qué momento se empezó a formar. Incluso me tocó también prenderle a la calefacción del auto porque hacía mucho frío. Creo que para esa noche debíamos estar unos 5 o 7 grados más o menos, no recuerdo. Pero se sentía incluso más helado que eso. La verdad, sí fue algo bastante espeluznante a primera instancia. Y es que difícilmente se podía ver por dónde iba el auto. Pero poco a poco, esa inquietud o miedo que sentía fue bajando. Empecé a confiarme creyendo que solo era un mito todo lo que se decía de aquel lugar. Estaba considerando en devolverme incluso, pero creo que el morbo me pudo más y seguí el camino. Estaba casi llegando al mirador, cuando la radio del auto se apagó de la nada. Intenté prenderla una y otra vez, sin éxito alguno. Y solamente eso fue lo suficiente para asustarme. Solo eso bastó para hacerme caer en cuenta que me había metido en algo muy jodido. Le bajé un poco más a la velocidad. Estaba esperando a que el mapa me indicara cuando estuviera en el mirador para dar la vuelta y regresar. Pero en el momento en el que estiré la mano para alcanzar el celular y ver la GPS, ¿qué se te perdió? Escuché muy claramente a alguien que aparentemente venía en la parte de atrás. Ni por un momento se me cruzó por la cabeza detener el carro o siquiera voltear a ver. Más rápido tomé el celular y vi que estaba llegando al mirador. Estaba a unos 20 metros. Cuando llegué, giré el volante y di una vuelta en U para tomar el camino de regreso. Pero al hacerlo, vi claramente una figura que estaba ahí a la orilla de la carretera. Aún entre esa niebla, lograba distinguirla. Era una figura que no había visto antes. Sé que era una persona por su silueta, pero lo inquietante, además de que estuviera ahí, es que parecía tener las piernas hacia los lados, hacia adentro, no sé si me explico bien, como si las tuviera rotas. Fue un instante muy breve en el cual cruzamos miradas, por decirlo así. Yo ya tenía un nudo en la garganta. Ya me sentía ahogado y sin pensarlo 2 veces pisé el acelerador a fondo. No me detuve hasta llegar a la autopista. No fui capaz ni siquiera de ver por el retrovisor. Al salir de aquel tramo, me quedé unos 20 minutos en la carretera con las luces en alto y temblando por el miedo. Apenas vi que venía pasando un camión, encendí el auto de nuevo y prácticamente me pegué a él, hasta que él siguió de largo y yo me desvié para Acopilco. Hasta ahí me llegó el espíritu aventurero esa noche. Ahí aprendí a no retar lo que no conozco y también a respetar las carreteras. Es por eso que admiro mucho más el trabajo de los traileros, porque estoy seguro que han vivido miles de cosas como esta. Pero bueno, esta fue mi historia con el famoso desierto de los Leones. Espero que este relato también sirva como lección a todos aquellos que se toman todo a chiste como yo solía hacer. Yo corrí con suerte, porque sé que hay gente que ha vivido lo mismo que yo en ese lugar,
y no han salido de ahí. Gracias a todos. Les mando un abrazo. Provengo de un municipio llamado Turbaco en el departamento de Bolívar, Colombia. Este se conecta con otro municipio de nombre Arjona a través de la autopista que lleva el nombre de ambos municipios. Yo tengo familia en ambas partes, y a veces suelo ir a visitar a la familia de mi padre que vive en Arjona. Recuerdo que esto pasó para el cumpleaños de uno de los primos. Yo tenía pensado ir en mi moto sin ningún problema. Saldría de trabajar ese viernes por la noche e iría directo a mi casa por mis cosas y luego para allá. No me tomaría más de 1 hora llegar, incluso 40 minutos a lo sumo, por lo que no me preocupé tanto por la hora. Salí a eso de las 12 de la casa y cogí carretera. Venía a mitad de camino. Había puesto mi morral en el puesto del parrillero y lo había amarrado ahí, ya que se me hacía incómodo llevarlo puesto mientras conducía. Estaba concentrado en la carretera y esa noche no había ningún alma por ahí. Así que aproveché para ir un poco más rápido, pero de un momento a otro me empecé a sentir pesado. Empecé a sentir como si hubiese alguien más conmigo, como cuando llevas a un pasajero. Me costaba también un poco respirar y tenía esta sensación como si alguien me estuviese estrujando y haciéndome presión en el pecho, lo cual hizo que me paniqueara. Pensé que me estaba dando algo y orillé la moto a un lado de la carretera, pero al instante en el que me bajé no sentí nada más. Tal vez fue algo de momento, pensé. Así que me tomé un pequeño descanso de unos 2 minutos, tomé aire, un poquito de agua y me subí nuevamente a la moto y arranqué. Pero a los 5 minutos volví a tener esa sensación de ahogo. Y no era únicamente mi pecho. Pronto empecé a sentir en mis hombros una presión insoportable, como si me estuviesen tomando con 2 manos y me estuvieran empujando hacia abajo. El cuello me empezó a doler horrible y estaba considerando detenerme una vez más al lado de la carretera, cuando en ese momento me dio por ver hacia abajo y a mí me pareció ver unas manos muy delgadas y negruzcas que me sostenían por el abdomen. Aquello me hizo frenar en seco sin siquiera ver si habían autos detrás. Volteé de inmediato, pero no había nadie. Solo estaba mi morral amarrado a la parrilla y ya. Pensé que ya el cansancio me estaba volviendo loco. Además me empecé a sentir muy maluco, con una sensación amarga en la boca. Me quedaba poco para llegar, así que solo me subí nuevamente a la moto y arranqué. Pero otra vez, al poco rato de subirme lo sentí de nuevo, pero esta vez con mucha más intensidad, y había un olor muy fuerte que me pegó de repente. Era una mezcla entre huevo podrido y mortecina, lo que por poco me hace vomitar. Cuando estaba por voltear, lo sentí con más claridad. Sentí el roce de esas manos, aquellas manos negras que subían por mi nuca, y en ese preciso momento dirigí mi vista al retrovisor de la moto y vi que por encima de mis hombros se alzaba la cabeza de alguien. Era pálida. Tenía un tono amarillento, casi verdoso en su piel, y sé que esto va a sonar loco, pero por un instante asomó su cabeza por el costado. Era prácticamente un cadáver en estado de descomposición. Aquello fue suficiente como para hacerme frenar y ni siquiera esperé a que la moto se detuviera. Prácticamente salté de ella mientras aún estaba en movimiento. Por suerte no venía nadie, si no, eso hubiese terminado muy mal. Corrí hasta mi moto y la levanté. Tuve que llamar a uno de mis primos para que pasara por mí, para que nos encontráramos ahí llegando al pueblo. Y le inventé la excusa de que me había empezado a sentir mal y que no podía conducir en ese estado. Él no tardó ni 10 minutos en llegar, y yo estaba ahí, a un lado de la carretera, cuando lo vi acercarse a lo lejos. Noté que se detuvo y estaba estirando la cabeza como tratando de ver detrás mío, como buscando a alguien. Le pregunté qué pasaba y me dijo que nada, solamente que le había parecido ver que había alguien más conmigo, pero que tal vez solo vio mal.
Después de eso tuve que ir a hacerme una limpia porque no había manera de quitarme esa sensación de encima, esa pesadez. Lo que me dijeron fue que se me había pegado una muerta, que lamentablemente había perdido la vida en esa carretera. Es raro, todo aquello que se oculta en las calles. Fue una experiencia bastante aterradora. Sé que hay más apariciones que han sucedido en esta ruta, en la Turbaco Arjona, según lo que yo investigué. Hay muchos casos que se cuentan sobre ese lugar y no es el único. Son cosas que pasan más a menudo de lo que se imaginan, y más aún en municipios remotos y pequeños como el mío. Pero bueno, simplemente queda la anécdota ahora. El susto ya pasó. Bendiciones para todos. Buenas a todos. Me dedico ya al servicio de Uber desde hace unos años. Y en ese tiempo he tenido ciertas experiencias extrañas. Y estoy seguro que la mayoría de mis colegas también. Pero les quiero platicar de una en particular. La primera que tuve, y la que difícilmente se me va a olvidar. Yo suelo trabajar más de noche, aprovechando que es un poco más tranquilo con respecto al tráfico, claro está. Recuerdo que aquello fue ya bastante tarde en la noche. Eran pasadas la 1 de la mañana cuando me llegó la notificación de que alguien solicitaba el servicio en La Condesa, cerca al Parque España. Como estaba a unas cuantas calles de ahí, acepté el viaje. Llegué y me estacioné al lado de la avenida Nuevo León. Me empecé a sentir algo intranquilo desde que llegué y no vi a la chica que se supone me estaba esperando. Decidí avanzar un poco más cuando la vi que ya venía en dirección a mí. Era una muchacha bastante joven, de rasgos muy finos, muy bonita. Y a mí me pareció ver que venía con alguien más, alguien que caminaba detrás de ella. Se veía como una figura masculina, un hombre alto, bastante robusto. Pero cuando ella llegó al coche, no había nadie acompañándola. Solo se subió ella y la banqueta estaba completamente sola. Yo estaba seguro que alguien más venía con ella. Pero bueno, traté de no darle más importancia de la que de verdad tenía. Ella se hizo en la parte de atrás. Tan pronto se subió, la saludé. Buenas noches, vamos para el Valle de Luces, ¿no? Buenas. Sí, ahí mismo. La voz que salió de esa mujer no era normal. Era muy grave, tosca. Era más como una voz de ultratumba. Literalmente sacudí mi cabeza como en señal de si de verdad había escuchado eso. Traté de ignorarlo, pues no quería sugestionarme y como el viaje sería algo largo, quería que fuera lo más ameno posible. Durante la primera parte del trayecto permanecimos en silencio. Le pregunté que si quería poner música, si necesitaba cargar el celular, no sé, lo que fuera con tal de romper un poco el silencio incómodo, pero lo único que recibía eran respuestas cortas. Sí, no, y ya. Aunque ese silencio solo era para conmigo. Mientras manejaba noté un movimiento extraño por el retrovisor. Cuando volteé a ver, así de reojo, vi que estaba hablando entre dientes, mientras miraba a sus costados como si estuviera conversando con alguien más, pero solamente íbamos nosotros dos. Hasta que después de un rato ella empezó a hacerme plática. Y ahí noté que su voz cambió por completo. Ahora sí parecía una voz que iba acorde a su apariencia. Era muy dulce, muy suave, y hasta me hizo relajarme un poco más. Le comenté acerca del día, del trabajo, etc., pero a medida que hablaba, me empecé a sentir muy raro, extraño. Estaba bañado en sudor a pesar de que hacía frío. Poco a poco me empecé a marear y en un punto mientras ella me hablaba, vi de nuevo por el retrovisor y noté que había algo raro. Esta vez sí pude notar que había alguien más en la parte de atrás, pero era como una mancha negra algo borrosa.
Hubo un momento en el que chequé el tablero y noté que me marcaba gasolina, así que aproveché y le dije a la chica que pasaría a llenar el tanque, que no demoraríamos ni 2 minutos. Ahí me bajé un rato del auto y aproveché para tomar aire. Para mí, era más que obvio que aquella mujer tenía algo raro. Así que cuando subí al auto aumenté un poco la velocidad. Solo nos quedaban 15 minutos de recorrido, y aquel silencio volvió. Ella solo estaba callada, viendo por la ventana mientras seguía hablando entre dientes. Ahí alcancé a escuchar algo que no solo me atemorizó, sino que hizo que mis sentidos se pusieran más alerta de lo que ya estaban. Estoy 100% seguro que la escuché murmurar las siguientes palabras. No, déjalo. Este no nos sirve. Luego la volví a ver de reojo. Noté cómo me miraba, y aunque no la estaba viendo directamente, supe que algo en su rostro había cambiado. Ya no tenía esa mirada dulce, ya no era esa niña bonita que se subió al principio. En lo que quedaba del camino podía sentir que tenía su mirada clavada en mi nuca. Casi podía jurar que la tenía a escasos centímetros de mí, y sentí un miedo tan horrible en ese momento, porque pensé que en cualquier momento me haría algo. Le dije que iría un poco más deprisa porque no conocía la zona, y la verdad no me daba buena espina estar por ahí. Ya habíamos entrado a Valle de Luces. Recuerdo que tomé la 5 de mayo, y aquella mujer me indicó que fuera bajando un poco la velocidad hasta que llegara al final de la calle. Sé que pasamos un preescolar. Seguimos de largo y de ahí hasta el fondo. Al final de esa calle había un desvío en cruce. No sé cómo esté ahorita, pero sé que se bajó exactamente en ese punto. Pagó la carrera y empezó a caminar, pero no en dirección a la casa que estaba ahí, ni a ninguna de las otras. Esa mujer empezó a adentrarse en la zona boscosa que había a un costado, ahí mismo donde hay un letrero que indica que esa zona es uno de los límites del Cerro de la Estrella. Antes de perderla de vista por completo, ella volteó hacia el auto, y ahí lo noté. Tenía un rostro diferente, seco, estirado. No sabía si estaba viendo una muerta o una anciana. Ella solo sonrió, se dio la espalda y se adentró en dirección al cerro. Y ahí lo vi otra vez. Al lado de ella venía esa sombra, esa silueta de un hombre alto. Tan pronto vi eso, eché reversa y maniobré un poco para salir de ahí. Desde aquel entonces nunca acepto viajes de noche, y menos hasta las cercanías del Cerro de la Estrella. Aún no sé si lo que vi fue un espanto, una bruja o un demonio. Sé que fue real porque ella me pagó con dinero en efectivo. Aquel dinero, de aquel viaje en específico, lo había puesto en la guantera porque lo aparté del resto que había hecho en los viajes anteriores, y ahí seguía al día siguiente. Entré a revisar la aplicación para reafirmar que no lo había imaginado, pero por una extraña razón no me aparecía el último viaje que hice. Aquel viaje que tomó esa mujer. Lo comenté con conocidos, con colegas, y muchos están de acuerdo que lo que se me subió fue una bruja. Y más teniendo en cuenta que aquel lugar al que se dirigía, el Cerro de la Estrella, es muy conocido por ser un epicentro de cosas extrañas. Sabrá Dios qué pensaba hacer conmigo, que al final desistió. Pero en fin, ojalá algún día puedas dedicarle un video en específico a hablar de ese lugar. Cuídense mucho y hasta la próxima. ¿Qué tal les está pareciendo esta nueva edición de Relatos en Carretera? ¿Sí lo están disfrutando? Si es así, me alegra mucho. Pero todavía no se vayan, aún hay muchos relatos más por contar. Así que vayan por otra taza de café y aquí los espero para seguir con más de estos relatos. Hola. Quiero empezar por decirles que el hecho de que esté hoy aquí contando esta historia
Es prueba más que suficiente de que Dios existe y el mal también. Soy trailero o camionero de profesión desde hace más de 30 años. La gran mayoría de mis viajes requieren que me ausente por periodos relativamente largos, y cuando nació mi primera hija aquello me afectó un poco más. No quería estar lejos de mi niña por mucho tiempo, y cuando me tocaba hacerlo, siempre me aseguraba de llevarle un regalo al regresar, y esta vez no fue la excepción. Más teniendo en cuenta que se acercaba su cumpleaños y que precisamente llegaría a casa un día antes para darle la sorpresa. De regreso hice una parada en un pequeño condado del sur para buscar un regalo para mi niña, y entré a una pequeña tienda donde vendían muñecas. Y vi una en particular que me llamó mucho la atención. Era una muñequita de más o menos medio metro de alto, hecha de plástico duro pero muy bonita. Tenía un pelo negro, corto, ojos verdes brillantes, y el vestidito que tenía era de la época victoriana. Desde el momento en que la vi me enamoré y supe que a mi hija le encantaría tenerla. Aún me quedaban unos cuantos días de viaje en la carretera, por lo que sería mi compañera y mi copiloto. Pero, la primera noche en la carretera que pasé con ella, me di cuenta de que algo estaba muy mal con aquella muñeca. Ya había recorrido una buena distancia desde el condado y eran más o menos las 11 de la noche, cuando me pareció escuchar un susurro justo a mi lado. Volteé a ver la radio para ver si se trataba de la emisora que venía escuchando, pero el locutor seguía hablando normal. No había señal de ninguna interferencia que indicaba que había algo inusual. No fue sino hasta unos kilómetros más adelante que me di cuenta que la cabeza de la muñeca había cambiado de posición. Yo la había puesto ahí con la mirada fija hacia el frente, pero esta vez me estaba mirando a mí. Recuerdo que me detuve en un hotel de paso para descansar y, temiendo que alguien pudiera robarla, decidí llevarla conmigo. Aquella noche no sé si fue producto de mi sugestión, no sé si fue un sueño, pero podía jurar que escuchaba pasitos en toda la habitación, como si un niño estuviera corriendo por todo el lugar. Cuando abrí los ojos, la muñeca seguía en la silla que estaba al lado del nochero, estática. El segundo día fue cuando todo empezó a ir cuesta abajo. Durante el trayecto volví a escuchar aquellos susurros del día anterior, y en medio de mi miedo, no se me ocurrió mejor idea que guardarla en la bodega. Ya sé que suena exagerado, pero si hubiesen estado en mi lugar, posiblemente hubiesen hecho lo mismo, o hasta lo hubiesen dejado en algún lugar. E incluso yo llegué a considerarlo, pero no quería llegar con las manos vacías, además de que me había costado bastante. De repente empecé a escuchar voces, aquellos susurros de la vez anterior, pero más agresivo, más entendibles también. ¡Sácanos! ¡Sácanos! Decían algo como «sácanos». Me bajé del camión y la saqué de la bodega para ponerla de nuevo en el asiento del copiloto. Y ahí me quedé un rato, pensando que tal vez me estaba volviendo loco. Empecé a reírme con cierta incredulidad y de manera irónica. La tomé y con una risa nerviosa le dije: «Tú me vas a matar de un susto, condenada». Poco sabía yo del peso que tendrían aquellas palabras, ya que un poco más adelante mi camión se salió del camino. Yo venía en línea recta y del otro lado del carril venía otro camión. De un momento a otro sentí un tirón en el volante en dirección hacia el otro camión. Como pude, logré recobrar el control para no chocar de frente, pero logré rozarlo. Y a la velocidad que iba, aquello me sacó de la carretera y terminé chocando contra un árbol. Quedé bastante golpeado y el otro conductor fue quien se bajó a auxiliarme. Cuando llegaron los paramédicos y la policía, estos últimos me preguntaron acerca del otro pasajero. ¿Perdón? Le pregunté al policía que me estaba interrogando. Sí,
Su colega dice que venía alguien más con usted, una mujer vestida de manera muy extraña. Dice que vio cuando ella le tiró el volante para que chocara. Aquello me dejó helado. Yo le dije que no venía nadie más conmigo, excepto la muñeca que le había comprado a mi hija. Pero cuando fueron a revisar el camión, la muñeca ya no estaba ahí. Se había esfumado por completo. Estuve unos cuantos días en el hospital y mi esposa y mi hija fueron a verme. No era como quería que pasara su cumpleaños, pero al menos su papá estaba vivo. Por una parte, me atrevería a decir que me alegro de que sucediera aquel accidente, porque no quiero ni imaginar qué hubiese pasado si aquella cosa hubiese entrado a mi casa, si se la hubiese dado a mi hija. Y les dejo esta historia para que se anden con cuidado, para que averigüen muy bien la historia detrás de las cosas que compran. No vaya a ser que se les haya pegado alguna porquería y terminen pagando el precio al igual que yo. No siendo más, me despido y que Dios los bendiga a todos. ¿Qué pasaría si alguno de ustedes, mientras viajan solos por una carretera poco transitada, escuchan un llamado de auxilio? Esto me sucedió hace 20 años cuando aún era un novato en la carretera. Ya había hecho viajes, sí, pero era la primera vez que iba solo y como conductor. Pero, por complicaciones en una de las vías, el viaje se retrasó un poco más de lo esperado. Al caer la noche y después de varias horas al volante, decidí hacer una pequeña parada para comer algo y reponer fuerzas. Y fue ahí que justo antes de llegar a una fonda de esas que quedan al lado del camino, escuché cómo la radio empezó a distorsionarse. Venía escuchando una emisora de música cuando de la nada, la voz del artista empezó a ponerse más y más grave, seguida de un ruido de estática de fondo que por un momento me hizo pensar que tal vez había perdido la recepción por completo. De no ser porque se escuchaba el sonido de gritos, llantos, pero pude escuchar claramente entre esos sollozos el grito de una mujer llamando a su hijo, Ernesto. Ahí me quedé en el asiento, paralizado, sobre una carretera en medio de la nada, escuchando el lamento de Dios sabe qué cosa. Para mayor infarto y disgusto mío, varios golpes en mi ventana fueron los que me hicieron espabilar. Era el de un colega, otro trailero que al percatarse de que mi vehículo estaba ahí en medio de la carretera, pensó que algo me había pasado, así que se asomó para ver que todo estuviera en orden. Yo dudé en comentarle de lo que había sucedido. De todas maneras, las carreteras son lugares donde ocurren cosas sin explicación, y tal vez, solo tal vez, a alguien más le hubiese pasado lo mismo. Pero aquel no fue el caso. Yo le conté y él simplemente lo atribuyó al cansancio de estar conduciendo por tantas horas, y para serles franco, también pensé lo mismo. A veces la fatiga hace eso. Encendí mi camión y dudé si encender la radio de nuevo. Pero como no quería sugestionarme, lo hice. Y para mi sorpresa, la emisora había retomado su programación habitual. Seguí mi camino sin más interrupciones, pero eso no quita que el miedo me haya acompañado el resto del viaje. De hecho, durante el trayecto de vuelta apagué la radio al rayar la noche, pero aquel silencio no duraría mucho. Antes de llegar a aquella carretera donde escuché el llamado, a lo lejos, escuché lo que parecían ser sirenas. Podría jurar, podría apostar mi vida a que yo había apagado la radio. Otra vez escuché aquellos sollozos. La intenté apagar y no funcionó. Y a medida que me acercaba al ruido de las sirenas, veía una nube de humo alzarse por sobre los árboles. Había ocurrido un accidente. Un bus intermunicipal se había volcado. El conductor se durmió y el choque fue tal que quedó hecho añicos. Rápidamente me bajé y traté de buscar ayuda. Y fue ahí que lo escuché.
El grito de una mujer llamando a Ernesto. Yo ya lo había vivido antes. Lo que yo había escuchado en esa radio fue una llamada de auxilio incluso antes de que sucediera aquel accidente. Después de aquello, muchos colegas reportaron que al pasar por aquella carretera, sus radios y teléfonos empiezan a actuar de manera extraña. Algunos incluso juraban que al pasar por ahí, sentían un olor a quemado que se filtraba por dentro de los camiones. Pero bueno, yo desde aquel día no recorro aquella carretera solo. Siempre voy acompañado y cuando paso por ahí me aseguro de apagar la radio. La noche puede prestarse para que alguien que viaja solo se sienta aún más inseguro, desprotegido, vulnerable. Estar en la oscuridad a merced de lo que sea que acecha allá afuera es algo que le helaría la sangre a más de uno. Pero ¿qué si les dijera que aún de día suceden cosas que probablemente te harían querer voltear el volante y devolverte por donde viniste? Aquel día había terminado una entrega y me disponía a regresar a casa después de estar casi una semana en la carretera. Vivo en Arizona, Estados Unidos, y fue precisamente en la famosa Ruta 163 que viví lo que hasta el día de hoy considero una mala pasada de mi cerebro, porque me rehúso a creer que eso fue real. A mitad de aquella ruta, a eso de las 4 de la tarde, el camión comenzó a humear de la nada. Me bajé a revisar el motor, llamé a una grúa y volví al camión para esperar. 10 minutos después, algo que se movía en la distancia empezó a captar mi atención. Parecía ser la silueta de una persona que venía a pie. Tengan en cuenta que estamos hablando de Arizona, uno de los estados más calurosos del país, donde el sol te derrite aún estando bajo un techo. Pero había algo más, algo de lo que no me percaté hasta que estuvo a escasos metros del camión. A medida que aquella persona se acercaba, notaba que su tamaño era abnormalmente grande. Me incorporé sobre el asiento para tratar de ver mejor de qué se trataba todo eso, pero al hacerlo, ya no estaba. Había desaparecido así en el aire como por arte de magia. Una parte mía tenía miedo, sí, pero incrédulo ante lo que había sucedido me bajé del camión para asegurarme de que fuera real. Y aquello fue un grave error. Al bajarme y al ver a ambos lados de la carretera noté que estaba vacía, pero había un extraño aroma, como a flores marchitas que había quedado impregnado en el aire. Y luego la vi, más allá del otro lado de la carretera, ya sobre el desierto. Era una figura masculina, levitando a casi 2 metros del suelo. Volteó a verme, pero en vez de un rostro solo había dermis. No tenía ojos, ni boca, ni nariz, solo un montón de carne. Como era de esperarse, corrí a resguardarme en mi camión y no pasó mucho hasta que llegara la grúa. La verdad, quiero creer que lo que vi fue un espejismo, algo producto del cansancio, del calor tal vez. Pero cada que paso por aquella ruta, no logro evitar pensar que tal vez lo que vi ese día en el desierto fue real. Espero que no sea el caso. En una ocasión viajaba de una ciudad a otra. Iba en el autobús hacia mi casa. Los sábados salía de la universidad como a la 1 de la tarde. Y había tenido una semana pesada por lo que iba escuchando música y recargada en la ventana, relajándome. Por la hora, el sol estaba fuertísimo y el calor era intenso. Iba concentrada en mi móvil cuando el autobús se detuvo y pasajeros comenzaron a abordar. El asiento al lado mío estaba vacío. Cuando sentí que una señora se sentó a mi lado y no le presté mucha atención. Solo observé que llevaba una blusa de manga corta con flores dibujadas en ella. Y al colocarse a mi costado, sentí su brazo recargarse junto al mío. Cuando eso ocurrió, noté que estaba extremadamente fría.
Se me hizo extraño por el calor que hacía y considerando que venía de estar expuesta al sol. En eso, empecé a sentir muchísimo sueño. Tenía una enorme pesadez en los párpados que no los podía mantener abiertos por mucho tiempo. El cansancio que me empezó a invadir en ese momento era tanto que llevaba la cabeza completamente agachada, con la mirada puesta hacia el piso. Hacía mi mayor esfuerzo por no quedarme dormida, pues llevaba cosas de valor. La cabeza me empezó a doler, pero entre mi letargo, lo que más me tenía sorprendida era la temperatura corporal de aquella mujer, pues seguía helada. En ese momento quise voltear a verla cuando vi que llevaba sus manos postradas sobre sus piernas. Ahí pude observar mejor. Su piel era blanca, pálida, las uñas largas, sin esmalte, pero aún así tenía un extraño tono morado, incluso un poco de verde oscuro. Puedo casi jurar que eran las manos de un muerto, pues unos años después falleció mi abuelo y las manos se le pusieron así. Me dio miedo, pero el sueño que tenía era tanto que por fin me venció y me quedé dormida. Lo último que vi fueron esas manos. Cuando desperté yo seguía en la misma posición, con la cabeza inclinada hacia abajo, y la mujer que venía a mi lado ya no estaba, pero seguía sintiendo frío. Cuando volteé a ver su asiento, también vi el de los pasajeros que se encontraban al lado de mí, y pude observar que del lado del pasillo iba un hombre, sentado, con la mirada hacia el frente, pero a un lado de él iba una mujer que se inclinó en su asiento para poder verme. Cuando me vio, levantó su brazo y lo movió en señal de estarme saludando, como diciendo hola o adiós. No podía ver su rostro, puesto que mi vista estaba borrosa. Solo notaba su silueta que de vez en cuando se asomaba, me saludaba y luego volvía a su lugar. Esa situación se mantuvo por un par de minutos hasta que vi a la mujer saludarme una última vez. Cuando volvió de nuevo a su asiento, el hombre que venía a su lado se puso de pie, pues ya era el lugar donde se bajaba. Y en cuanto empezó a caminar rumbo a la puerta del autobús, noté que en el asiento donde venía la mujer que me saludaba, en realidad no venía nadie. Simplemente desapareció a plena vista. Empecé a intentar despertarme, reacomodarme porque sabía que pronto sería mi turno de descender, y cuando llegó el momento, bajé del autobús. Le llamé a mi padre y acudió por mí a la estación de autobuses, pues estaba muy mareada. No sé si me dio un golpe de calor, si vi un muerto, una bruja o ambas, pero tardé varios días en recuperarme. Un conocido me comentó que quizás se alimentaron de mi energía en el transcurso de ese viaje, pero eso es algo que nunca sabré. Soy trabajadora de la salud y en aquellos tiempos, 2012 aproximadamente, trabajaba en un hospital a 20 kilómetros de la ciudad donde vivo. No tenía auto, por lo que me tocaba ir en una moto muy maltrecha que tenía, pero en fin, cumplía su función de llevarme y traerme a mi trabajo. En dicho hospital no tenía un turno fijo y tanto trabajaba algunos días en el turno diurno como también había ocasiones en las que me tocaba ir de noche. En uno de esos días ocurrió algo que, bueno, no puedo explicar. Algo que no entiendo y que me aterrorizó bastante tiempo. Una mañana en la que terminaba mi turno de la noche, salía a eso de las 6 rumbo a mi casa. El trayecto que hacía en la moto desde mi trabajo a la casa era enteramente rural. Si bien habían casas al costado de la ruta, no eran muchas, y el resto era solamente campos de cultivo o campos vacíos con uno que otro animal de granja. Ya estaba amaneciendo, por lo que se veía con claridad el paisaje. Aquella ruta era bastante curvilínea y habían varios desniveles, y solamente un tramo de unos 4 o 5 kilómetros era recto. Y justo en este tramo se podía ver con claridad todo lo que tenía por delante. Fue gracias a esto que en un determinado momento pude ver algo a un costado de la ruta. Algo que parecía un animal. Y entre más me acercaba, la imagen de esta cosa era más y más clara. Aquello me llamó un poco la atención porque era extraño.
Tenía el tamaño de un caballo mediano, pero con un pelaje muy peculiar, el cual se fue haciendo más claro conforme me acercaba. Aquel pelaje de color blancuzco y amarillento como si estuviera sucio. Era el pelo como de una llama, o guanaco como se le conoce en este sector de Latinoamérica. Fue entonces que vi cómo este animal comenzó a cruzar la ruta. Se incorporó sobre sus patas traseras quedando totalmente erguido. Y en cuestión de 3 pasos, bueno, más bien en cuestión de 3 zancadas, aquel animal enorme cruzó la carretera hacia el otro lado. Yo seguía conduciendo. Cada vez me acercaba más en dirección a esta cosa, y estaba tan extrañada por lo que veían mis ojos que en ningún momento consideré en detener la marcha de la moto. Y es que literalmente no podía creer lo que estaba viendo. Luego de cruzar la ruta lo dejé de ver, lo cual me aterrorizó más porque no había nada del otro lado. Solamente unos pequeños matorrales de pasto alto y el resto era campo pelado sin árboles, por lo que no había lugar ni manera de que esta cosa pudiera esconderse. En poco tiempo llegué al preciso lugar donde lo había visto, donde había cruzado esta cosa. Detuve la moto sin bajarme de ella y me quedé viendo un rato el paisaje. Pero no había nada, ni rastro de aquel animal. Simplemente no me quedó más de otra que seguir mi camino de vuelta a casa. Cuando llegué a mi casa simplemente le comenté a los demás lo que había pasado. Pero lo dejé ahí. No investigué mucho. Simplemente lo tomé como algo raro que había sucedido y ya. Además tenía que seguir usando esa misma ruta para ir a trabajar y no quería sugestionarme más de lo que ya estaba. Suficiente tenía con lo que había visto con mis propios ojos como para sumar otra cosa que me pudiera asustar. El caso es que ya hace varios años que no trabajo más ahí. De hecho, estoy en el hospital de mi propia ciudad trabajando. Pero aquí es donde le puedo dar cierta conclusión a lo sucedido. Un día estaba charlando con una compañera nueva que vivió muchos años por esa zona. Le comenté lo que había visto, mi experiencia con aquel ser, aquel animal de gran tamaño que había en la ruta. Me explicó que lo que yo había visto había sido un lobizón que habitaba la zona, aquel sector de ranchos abandonados desde hace como 100 años. Se puso muy nerviosa cuando le conté esto y me juró que era real, que la existencia de ese lobizón era bien conocida en aquella zona desde generaciones atrás. La verdad, tal vez tuve el privilegio de conocer a esta criatura en persona, y gracias a Dios no me atacó. De hecho, creo que ni siquiera se percató de mi presencia. El caso es que todavía sigo pensando en eso y se me ponen los nervios de punta. Gracias por escuchar. Hola, tal vez esta historia no sea ni de lejos la más aterradora que vayan a escuchar, pero sí tiene algo muy inquietante y que, sin dudas, me deja mucho a la especulación. ¿Ustedes creen que somos los únicos que habitan esta realidad, este plano? Verán, esto sucedió durante la tarde-noche, a eso de las 6:30. Yo venía manejando normal. Me dirigía a Ocotlán y extrañamente la carretera estaba muy silenciosa. No había mucho tráfico. Estaba muy cerca al lago de Chapala cuando, de un momento a otro, un destello de luz que iluminó el cielo me hizo frenar en seco. Tengan en cuenta que ya se estaba oscureciendo, pero cuando eso sucedió, el cielo se iluminó como si fuera el mediodía. Por obvias razones empecé a conducir más despacio, cuando de un momento a otro el intercomunicador que llevaba sobre el tablero se encendió de repente. Del otro lado de la línea empecé a escuchar una voz que era muy rasposa. Hablaba un idioma que no entendía, por más atención que le prestara. Poco a poco la voz empezó a distorsionarse y la radio comenzó a captar otras frecuencias. Y fue cuando vi por la ventana que noté varias luces de color rojo sobrevolando la carretera
y como si la situación no fuera lo suficientemente inquietante, la voz que estaba del otro lado del intercomunicador. Esa voz empezó a decir mis datos personales. Guillermo Santa Cruz, 47 años, casado, viviendo en Jalisco. Al escuchar eso, mi corazón casi se me sale del pecho. Intenté apagar la radio, pero fue en vano. Aquello seguía repitiendo lo mismo una y otra vez, a la par que aquellas luces bailaban en el cielo de un lado a otro a una velocidad sorprendente. Después de un momento, la radio se detuvo de la nada y el cielo se oscureció por completo. Fue ahí que vi cómo aquellas luces emprendieron vuelo hacia el lado opuesto, hacia el lago de Chapala. Todo eso sucedió en un lapso de unos 10 minutos más o menos, los más eternos de mi vida, y lo digo en el sentido literal de la palabra. Y es que cuando ya todo eso pasó, cuando volteé a ver mi reloj, noté que marcaban las 2 de la mañana del día siguiente. Incluso ya estaba en la entrada de Ocotlán. Era como si el camión se hubiese conducido solo hasta ahí. Si bien esta historia no tiene un espectro, un ente que se haya manifestado ante mí como la mayoría de los relatos que se cuentan, aún así no deja de causarme terror. Sé que hay mucha gente que ha vivido experiencias similares, estos encuentros del tercer tipo, como le llaman, y más en la cercanía del lago de Chapala, aquel lago que tiene todavía muchos misterios sin resolver y que tal vez nunca se resuelvan. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. Sin más que añadir, los dejo en compañía de la noche y de todo lo que en ella se oculta. Mi nombre es Nictoria, y que la noche los bendiga.